Bienvenido a Mentes del Abismo, un canal donde lo desconocido no es un obstáculo, sino una invitación. Aquí nos sumergimos en los secretos más profundos del universo y de la mente. Si te intrigan los misterios que la ciencia aún no ha podido resolver, suscríbete ahora. Activa la campana y acompáñanos en este viaje hacia lo invisible en lo profundo del cosmos. Más allá de los límites de lo que nuestros telescopios logran captar con claridad, viajan mensajeros silenciosos. Son fragmentos, cuerpos, sombras que no pertenecen a nuestro sistema solar, sino que vienen de regiones tan lejanas que, al observarlos, es como si escucháramos un eco del propio nacimiento del universo. Hasta hace poco, la humanidad jamás había visto uno de estos visitantes interestelares. Creíamos que los cometas y asteroides eran intrusos de nuestro vecindario cósmico, encerrados en la vasta cúpula del sistema solar. Pero entonces, un día de 2017, apareció un objeto extraño que cambiaría para siempre la forma en que miramos el cielo. Su nombre fue 1/Oumuamua, y su llegada marcó un antes y un después en la historia de la astronomía. Era el primero de su clase, el primer viajero interestelar confirmado. Lo que desconcertó a los científicos no fue solo su procedencia, sino sus características. No era un cometa como los que conocíamos, no era un asteroide al uso. Su forma, alargada como un cigarro cósmico, y su trayectoria inesperada, dejaron perplejos a quienes lo estudiaban. No expulsaba colas visibles como los cometas, y sin embargo parecía acelerarse de forma misteriosa. Como si algo lo empujara en el vacío, la comunidad científica intentó dar respuestas rápidas. Quizás era un fragmento de hielo, tal vez un pedazo expulsado de un planeta lejano, o un cometa sin cola que liberaba gases invisibles. Pero en medio de la incertidumbre, una voz se elevó con más audacia. Avi Loeb, un astrofísico de Harvard, sugirió que tal vez, solo tal vez, Oumuamua no era un objeto natural. Quizás era una sonda alienígena, un fragmento de tecnología perdida viajando por el espacio. Esa idea dividió a la comunidad entre el escepticismo y la fascinación. 2 años después, en 2019, llegó otro visitante. Esta vez fue 2/Borisov, descubierto por un astrónomo aficionado. A diferencia de Oumuamua, Borisov sí parecía más cercano a lo que esperábamos de un cometa interestelar. Expulsaba gases, tenía una cola visible, y su comportamiento podía explicarse dentro de las leyes conocidas. Era exótico, sí, pero no tan desconcertante, y entonces, en 2024, un nuevo viajero se sumó a esta lista. 3/Atlas. El tercer objeto interestelar confirmado por la humanidad. Una roca, un cometa, un misterio que se acerca y que vuelve a despertar preguntas que preferiríamos evitar. ¿Qué son realmente estos mensajeros? ¿Son simples fragmentos expulsados de sistemas estelares lejanos, o son algo más? 3/Atlas fue descubierto por el Sistema Atlas, un conjunto de telescopios diseñados para detectar asteroides que podrían representar un peligro para la Tierra. Su nombre, como ocurre en astronomía, es técnico, frío, pero detrás de esa designación hay un enigma que late con fuerza. Su órbita demuestra que viene desde fuera de nuestro sistema, que no pertenece a la danza de planetas y cometas que conocemos. Es, en todo sentido, un intruso, pero la intrusión no es lo que más intriga, sino lo que podría significar. Porque cada objeto interestelar que detectamos es una ventana. Es un trozo de un mundo que jamás podremos visitar. Son fragmentos de sistemas solares ajenos, arrancados y lanzados al vacío en algún cataclismo cósmico, vagando durante millones, quizá miles de millones de años, hasta cruzarse con nosotros. Cada uno es un mensaje, pero un mensaje en un idioma que aún no sabemos leer. 3/Atlas. Al igual que Oumuamua, genera sospechas. Su brillo, su comportamiento, su trayectoria, despiertan discusiones. Algunos piensan que es un cometa común, desgastado por su largo viaje. Otros creen que podría ser algo más. Y entre esas voces, resuena de nuevo la advertencia de quienes creen que no podemos descartar hipótesis arriesgadas. ¿Y si estos visitantes no fueran simples rocas, sino máquinas? ¿Y si fueran exploradores enviados por inteligencias que nos preceden por millones de años? La pregunta no es solo científica, sino filosófica.
Porque si aceptamos la posibilidad, aunque mínima, de que un objeto interestelar sea una nave, debemos preguntarnos también qué haríamos si algún día lo confirmamos. ¿Estamos preparados para asumir que no estamos solos? ¿O preferimos refugiarnos en explicaciones cómodas, aunque incompletas? El misterio de Oumuamua enseñó a los científicos que el universo aún guarda sorpresas que desafían nuestros modelos. El caso de Borisov mostró que lo natural también puede ser extraordinario. Y ahora, con Atlas, volvemos a mirar al cielo con esa mezcla de miedo y esperanza que define a nuestra especie. Porque en el fondo, cada uno de estos objetos nos recuerda lo pequeños que somos. Y lo frágil de nuestro lugar en el cosmos. Los telescopios se afinan, los cálculos se multiplican. Las órbitas se trazan con precisión obsesiva. Queremos comprender qué es Atlas, queremos diseccionarlo con la razón. Pero a veces la razón se convierte en un escudo contra lo desconocido. Tal vez nos decimos que son rocas porque es más fácil que aceptar la posibilidad de algo distinto. Porque admitir otra explicación sería derribar las paredes de la seguridad en la que hemos vivido durante siglos. Imagina por un instante que 3/diagonal Atlas no es una roca, sino un artefacto. Imagina que su forma no responde al azar, sino a un diseño. Imagina que en su interior laten memorias, circuitos o intenciones de una civilización que nos mira desde el otro lado de la oscuridad. Esa imagen puede parecer ciencia ficción, pero también parecía ficción la idea de que objetos de otros sistemas pudieran cruzar el nuestro. Y sin embargo, aquí están, cada visitante interestelar es un recordatorio de lo que aún no comprendemos. Y aunque la ciencia debe ser rigurosa, también debe ser valiente. Los mismos que hoy se burlan de hipótesis atrevidas, mañana podrían descubrir que el universo es mucho más extraño de lo que jamás imaginaron. Porque lo cierto es que el cosmos nunca ha estado obligado a ajustarse a nuestras expectativas. Atlas viaja, silencioso, indiferente a lo que pensemos de él. No le importa si lo llamamos roca o nave. No le importa si lo estudiamos o lo ignoramos. Su viaje comenzó mucho antes de que los humanos existiéramos, y continuará cuando hayamos desaparecido. Y sin embargo, su paso por nuestro cielo despierta algo en nosotros. Una chispa, una inquietud, un vértigo. La sensación de estar siendo observados, de que lo que vemos no es todo lo que hay. Cuando los astrónomos hablan de estos objetos, usan palabras técnicas, precisas. Pero detrás de esa frialdad hay emoción. Saben que cada descubrimiento abre una grieta en lo desconocido. Saben que cada visitante interestelar podría contener secretos que transformarían la ciencia, la filosofía y la historia. Y saben que, aunque la hipótesis alienígena sea improbable, no es imposible. Avi Loeb, con su osadía, fue criticado por sugerir que Oumuamua pudiera ser artificial. Pero su atrevimiento sirvió de catalizador. Recordó al mundo que la ciencia no avanza solo con certezas, sino con preguntas incómodas. Que a veces, lo que parece ridículo es lo que abre la puerta a nuevas realidades hoy. Con 3/diagonal Atlas, esa puerta vuelve a abrirse. ¿Qué veremos si la cruzamos? ¿Qué nos dice este mensajero que ha viajado por eones hasta encontrarnos? ¿Es un trozo de hielo antiguo, o es algo que no tenemos palabras para describir? La respuesta aún está lejos. Pero mientras tanto, el objeto sigue su camino, y nosotros seguimos con los ojos fijos en él. Como civilización, no podemos evitar mirar, no podemos evitar preguntarnos. Porque preguntarnos es lo que nos define, lo que nos hace humanos. Y porque, quizás, detrás de esa pregunta late una verdad que cambiaría todo lo que creemos saber. La historia de 3/diagonal Atlas comienza con un destello débil en los registros del sistema de Vigilancia Atlas, un conjunto de telescopios automáticos creados para protegernos de posibles amenazas cósmicas. Fue detectado como un punto tenue que se movía de manera distinta al fondo fijo de estrellas. Al principio no había nada especialmente llamativo, hasta que los cálculos revelaron su verdadera naturaleza. Su órbita no encajaba en el patrón de los cuerpos ligados al Sol. Era demasiado veloz, demasiado abierto, imposible de contener dentro del sistema solar. No era un viajero habitual. Era un forastero. Esa palabra, forastero, encierra más de lo que parece. Porque significa que este objeto había viajado por millones de años antes de cruzar nuestro cielo.
Que provenía de otro sistema, tal vez de una estrella que ya ni siquiera exista. Que su origen podría estar en un cataclismo estelar, en la colisión de mundos o en la expulsión violenta de un disco protoplanetario. Cada grano de polvo en su superficie podría ser el testigo de un pasado inconcebible. Los astrónomos comenzaron a seguirlo con precisión obsesiva. Sus movimientos, su brillo, las ligeras variaciones en su trayectoria. El objeto parecía comportarse como un cometa, pero con matices extraños. No mostraba la clásica cola visible de gas y polvo, o al menos no de manera clara. Algunos datos sugerían que liberaba material, otros no. La incertidumbre crecía. Una incertidumbre muy parecida a la que rodeó a Oumuamua. El recuerdo de aquel primer visitante estaba aún fresco en la memoria de la comunidad científica. Con Oumuamua, muchos sintieron que se les escapaba algo. Que habían tenido en sus manos una oportunidad irrepetible y la habían dejado pasar. No lo observaron con la suficiente antelación. No hubo tiempo para enviar sondas. Solo pudieron registrar su paso y luego verlo alejarse hacia el vacío, llevándose consigo sus secretos. Con Atlas, la historia parecía repetirse. Otra roca, otro misterio, otra visita que se escapa entre nuestros dedos, pero había algo distinto esta vez. La experiencia previa había dejado cicatrices y lecciones. Los astrónomos estaban preparados para reaccionar más rápido, para obtener más datos, para no dejar que la oportunidad se desvaneciera tan fácilmente. Y sin embargo, la frustración también era palpable. Porque incluso con mejores instrumentos, la distancia, la velocidad y la fugacidad de estos visitantes los convertían en enigmas casi imposibles de resolver. En la superficie, Atlas podía parecer inofensivo. Una roca helada, un trozo expulsado de un sistema lejano, viajando sin rumbo hasta cruzarse con el nuestro. Pero la ciencia sabe que en los detalles se esconden las sorpresas. Y en los detalles de Atlas había grietas. Su brillo no se comportaba exactamente como el de un cometa común. Su trayectoria, aunque explicable en parte, dejaba preguntas abiertas. Y el eco de Oumuamua se colaba en cada conversación. Los científicos más cautos insistían en la prudencia. Decían que lo más lógico era pensar en un cometa interestelar, que no había razones suficientes para invocar explicaciones extraordinarias. Y tenían razón en parte. La ciencia debe sostenerse en lo más probable, en lo que encaja mejor con el conocimiento acumulado. Pero otros, más audaces, recordaban que lo improbable no es imposible. Y que la historia de la ciencia está llena de descubrimientos que primero parecieron absurdos. En este punto comenzaron a circular preguntas incómodas. ¿Y si Atlas, como Oumuamua, mostraba comportamientos anómalos? ¿Y si lo que estábamos viendo no era un simple fragmento de roca, sino algo fabricado? Esa idea, por mucho que incomodara, flotaba en el aire. Y aunque la mayoría prefería ignorarla, algunos no podían evitar mirarla de frente. Imagina lo que significaría que un objeto interestelar fuese en realidad una nave. No hablamos de una nave tripulada, ni de luces parpadeantes como en las películas. Hablamos de tecnología avanzada, diseñada para soportar millones de años de viaje. Una sonda, un mensajero, tal vez incluso un resto abandonado de una civilización que ya desapareció. Su sola existencia transformaría la forma en que entendemos nuestro lugar en el cosmos. Pero también nos enfrentaría a advertencias muy serias. Porque si alguien en algún rincón del universo construyó un artefacto capaz de sobrevivir a tales distancias y tiempos, esa civilización estaría mucho más allá de nosotros en conocimiento y poder. Y no sabríamos si su intención sería benigna, indiferente o destructiva. El universo no ofrece garantías morales. La vida que encontremos, si alguna vez la encontramos, no estará obligada a parecernos justa. Mientras tanto, Atlas sigue su camino. No se detiene a responder preguntas. No se comunica. No revela nada que no estemos preparados para descubrir. Solo pasa, fugaz, como una sombra que se burla de nuestra curiosidad. Y en esa fugacidad está parte de su poder. Porque nos obliga a reconocer nuestra impotencia, nuestra pequeñez. Nos recuerda que somos observadores limitados,
intentando descifrar mensajes escritos en un idioma que aún no dominamos. Cada vez que estos objetos aparecen, resurgen las tensiones dentro de la comunidad científica. Entre la necesidad de mantener el rigor y la tentación de explorar lo extraordinario. Entre quienes creen que hablar de naves alienígenas es un insulto a la ciencia y quienes piensan que negarlo sistemáticamente es una cobardía. Esta tensión es el reflejo de nuestra propia naturaleza. Queremos certezas, pero también queremos soñar. Queremos seguridad, pero también queremos abrir la puerta al misterio. Quizá Atlas no sea más que una roca interestelar, tan banal como una piedra recogida en un río. Pero incluso si lo fuera, su viaje lo convierte en algo sagrado. Porque cada grano de polvo en su superficie ha sobrevivido a distancias y tiempos que escapan a nuestra imaginación. Porque cada molécula en su interior ha sido testigo de un universo que cambia y se expande, de soles que nacen y mueren, de mundos que se forman y se destruyen. No necesitamos que sea una nave para que sea asombroso. Pero tampoco podemos ignorar la posibilidad de que lo sea, y en esa dualidad se mueve nuestra mente. Entre lo banal y lo extraordinario. Entre la roca y la máquina. Entre el silencio y el mensaje. Atlas es un espejo que refleja nuestras propias dudas, nuestros propios deseos. Queremos que sea algo más, pero tememos descubrir que lo es. Queremos respuestas, pero también tememos lo que puedan significar. El objeto sigue alejándose, y cada día los telescopios luchan por arrancarle más información. Pero la información nunca es suficiente. Siempre queda un vacío, una grieta, un margen para lo desconocido. Y es en ese margen donde se instala el misterio. Donde florecen las advertencias. Porque aunque lo más probable es que Atlas sea un cuerpo natural, la posibilidad de lo contrario nos obliga a mirar más allá. Nos obliga a aceptar que no tenemos todas las respuestas, y aquí es donde surge la advertencia de un científico. No una advertencia apocalíptica, no una voz alarmista, sino un recordatorio sobrio. La advertencia de que el universo no siempre encajará en nuestras categorías. Que no debemos ser arrogantes al descartar lo que incomoda. Que tal vez, entre miles de rocas interestelares, una sola podría ser un artefacto. Y que si lo fuera, nuestra civilización tendría que replantearse todo lo que cree saber sobre su lugar en el cosmos. Mientras los telescopios seguían rastreando el paso de 3/diagonal Atlas, la comunidad científica se dividía entre el escepticismo prudente y la especulación audaz. Algunos insistían en explicaciones naturales, fragmentos expulsados de estrellas moribundas, restos de cometas desgastados, simples escombros cósmicos viajando a través del vacío interestelar. Todo encajaba con la física conocida, con las probabilidades estadísticas y con nuestra comprensión del universo. Sin embargo, las pequeñas anomalías de Atlas despertaban preguntas que no podían ser ignoradas. La trayectoria del objeto no seguía exactamente lo que un cometa común habría recorrido. Su aceleración, aunque sutil, parecía desafiar las predicciones basadas únicamente en la gravedad del Sol y los planetas. La ausencia de una cola visible, combinada con cambios leves en su luminosidad, hacía que algunos astrónomos se cuestionaran si algo más estaba en juego. Pequeños indicios, apenas detectables, se acumulaban hasta formar un patrón inquietante. Entre los más audaces estaba Avi Loeb, cuyo nombre se había vuelto sinónimo de cuestionar lo que muchos consideraban intocable. Loeb sostenía que ciertos objetos interestelares podrían no ser naturales, que podrían ser artefactos diseñados por civilizaciones avanzadas. Su argumento no era fantasioso ni caprichoso. Se basaba en las observaciones y en la imposibilidad de explicar ciertos comportamientos de manera completamente natural. La historia de Oumuamua lo había demostrado, un visitante que parecía acelerarse sin motivo, cuya forma alargada y brillante desafiaba las explicaciones simples. Si Atlas fuera un artefacto, las implicaciones serían profundas. No se trataría solo de un descubrimiento astronómico, sino de una revelación sobre nuestra posición en el universo. Una nave alienígena interestelar implicaría la existencia de civilizaciones capaces de superar barreras que nosotros apenas comenzamos a comprender. La ingeniería necesaria para sobrevivir millones de años en el vacío, para viajar entre sistemas estelares a velocidades inimaginables, es algo que nuestra especie solo puede imaginar. Sin embargo,
Incluso entre quienes consideran la posibilidad de la artificialidad, existe cautela. La advertencia es clara: no podemos permitir que la fascinación nos lleve a conclusiones precipitadas. La historia de la ciencia está llena de errores cometidos al interpretar datos incompletos. La prudencia científica exige no declarar algo artificial solo porque es extraño o sorprendente. Cada hipótesis debe someterse a un escrutinio riguroso, a la repetición de observaciones y a la confrontación con modelos físicos comprobables al mismo tiempo. La mera posibilidad de que Atlas sea una nave obliga a pensar en consecuencias éticas y filosóficas. ¿Qué haríamos si confirmáramos que no es una roca? ¿Cómo respondería la humanidad al conocimiento de que no estamos solos, y que existe inteligencia capaz de enviar artefactos a través de eones de vacío? No hay manuales para esto. No hay protocolos claros. La ciencia puede advertirnos, puede medir, calcular y prever, pero el impacto psicológico y cultural de tal descubrimiento es incalculable. Mientras tanto, en los laboratorios y observatorios, los equipos siguen recolectando datos. Cada fotón que llega desde Atlas es analizado con detalle obsesivo. La velocidad de rotación, la reflectividad de su superficie, la manera en que refleja la luz del Sol, cualquier pequeño cambio en su trayectoria. Todo se registra, se compara y se modela. La ciencia es paciente, meticulosa, incansable. No concede certezas inmediatas, pero tampoco se detiene ante lo inesperado. Los debates públicos sobre la posibilidad de naves interestelares se intensifican. Algunos científicos consideran que hablar de ello públicamente podría erosionar la credibilidad de la astronomía. Otros creen que es una responsabilidad, un deber de transparencia frente a un fenómeno que podría cambiar nuestra comprensión de la realidad. El equilibrio es delicado, demasiado escepticismo y se pierde la oportunidad de explorar lo extraordinario. Demasiada especulación y se arriesga la integridad científica. Y mientras estas discusiones se libran en conferencias, revistas y artículos académicos, la imaginación del público se enciende. Los medios de comunicación transforman cada noticia en titulares llamativos, algunos precisos, otros exagerados, todos influyendo en cómo la humanidad percibe la posibilidad de vida inteligente más allá de la Tierra. El objeto Atlas se convierte en símbolo de lo desconocido, en catalizador de preguntas que antes solo se formulaban en el silencio de la contemplación astronómica. Los teóricos de la nave alienígena argumentan que la falta de una cola convencional y la posible aceleración no gravitacional podrían indicar propulsión deliberada o estructuras diseñadas para manipular la radiación solar. Señalan que un diseño inteligente no necesita ser ostentoso, que la sofisticación puede manifestarse en la sutileza, en patrones que solo se perciben al observar con instrumentos precisos durante semanas o meses. Cada anomalía es un posible indicio de intención, aunque la intención misma permanezca invisible para nosotros. Sin embargo, los escépticos recuerdan los peligros de extrapolar conclusiones a partir de datos limitados. Insisten en que fenómenos naturales pueden producir efectos que parecen extraordinarios. Fragmentos de hielo expulsados por estrellas distantes, interacciones con campos de gas, incluso errores sutiles en la medición pueden crear la ilusión de comportamiento anómalo. La historia de la astronomía enseña que lo improbable no siempre es artificial. Y en medio de este tira y afloja entre la imaginación y la prudencia, se cierne la advertencia fundamental. Los científicos más experimentados recuerdan que la fascinación por lo desconocido no debe sustituir el rigor. Que aceptar la posibilidad de tecnología alienígena requiere una evidencia extraordinaria, y que tal evidencia aún no existe. Pero también advierten que ignorar la posibilidad por completo es un error de humildad, un cierre de ojos frente a un universo que nunca ha estado obligado a ajustarse a nuestras expectativas. La hipótesis alienígena, aunque remota, obliga a reflexionar sobre nuestra propia condición. Nos recuerda que, si alguna vez recibimos un mensaje o descubrimos un artefacto, la interpretación será tan peligrosa como el descubrimiento mismo. La prudencia y la curiosidad deben coexistir. La advertencia de los científicos no es un freno a la imaginación, sino un recordatorio de que el universo no tolera conclusiones apresuradas. Cada nuevo dato sobre Atlas se convierte en un testimonio silencioso de nuestra época. Somos testigos de un fenómeno que cruza años luz, que lleva consigo secretos de mundos que nunca veremos.
Y en cada fotón que nos llega hay una pregunta implícita: ¿qué somos nosotros frente a esto? ¿Qué debemos hacer con este conocimiento que apenas alcanzamos a comprender? La advertencia no es solo técnica, es existencial. Mientras tanto, Atlas sigue avanzando. No necesita ser comprendido para continuar su viaje. Cada minuto que pasa se aleja más, y con él se desvanece la posibilidad de estudiarlo de cerca. Pero incluso a la distancia, cada observación, cada medida, cada análisis se convierte en un registro de la curiosidad humana. La advertencia de los científicos permanece: mirar con respeto, analizar con rigor, y nunca dejar de cuestionar. En este punto, la historia de Atlas se convierte en algo más que un fenómeno astronómico. Se transforma en un espejo de nuestra mente colectiva, de nuestra mezcla de miedo y fascinación, de nuestra lucha entre lo conocido y lo desconocido. Nos obliga a pensar en civilizaciones más avanzadas, en viajes imposibles, en mensajes que podrían cruzar eones de vacío. Nos recuerda que el universo es vasto, indiferente y lleno de posibilidades que apenas comenzamos a imaginar. La hipótesis de la nave alienígena no es un capricho. Es una advertencia de que debemos mantenernos abiertos a lo extraordinario, sin perder el juicio crítico. Nos insta a reconocer que nuestra comprensión del cosmos es parcial y que cada objeto que cruza nuestro cielo podría contener secretos que desafían todo lo que creemos saber. La ciencia, la filosofía y la imaginación convergen en esta tensión, y es en ella donde reside la grandeza del descubrimiento. Mientras 3/diagonal Atlas se aleja hacia la oscuridad del espacio interestelar, su paso deja un eco que resuena más allá de los telescopios y los cálculos. Nos obliga a mirar hacia adentro, a contemplar no solo la vastedad del cosmos, sino también nuestra propia pequeñez. Nos recuerda que somos una especie joven, recién llegada a la capacidad de observar y comprender, y que aún nos queda un largo camino por recorrer antes de conocer siquiera una fracción de la realidad que nos rodea. Cada hipótesis sobre Atlas, desde la más mundana hasta la más extraordinaria, refleja nuestra necesidad de comprender y de narrar nuestro lugar en el universo. La idea de que podría ser una nave alienígena nos confronta con la posibilidad de que no somos los protagonistas de la historia cósmica, sino apenas observadores, espectadores de un drama que se ha venido desarrollando durante miles de millones de años. Esa perspectiva es inquietante y fascinante a la vez. Si alguna vez confirmamos la artificialidad de un objeto como Atlas, nuestra civilización tendría que replantearse todo lo que considera seguro. No sería solo un cambio en la astronomía o la física, sería un cambio en la percepción de nosotros mismos. Comprender que la inteligencia no es exclusiva de la Tierra, que existen seres capaces de enviar artefactos a través del vacío interestelar, alteraría nuestras ideas sobre tecnología, sociedad, religión y filosofía. Nos enfrentaría a preguntas que no tenemos cómo responder y que quizá nunca podamos resolver completamente. Y mientras nos enfrentamos a estas posibilidades, debemos recordar la advertencia de los científicos que han estudiado estos objetos. La advertencia no es de miedo, sino de respeto. Nos recuerdan que debemos mantener la curiosidad activa pero equilibrada con el juicio crítico. Que podemos explorar hipótesis audaces, pero siempre basadas en evidencia sólida. Que la maravilla no debe reemplazar la disciplina, y que el misterio no es excusa para abandonar el rigor. Al mismo tiempo, la mera posibilidad de lo extraordinario nos invita a soñar. Nos invita a imaginar que no estamos solos, que hay vida, inteligencia y tecnología más allá de nuestro planeta, viajando silenciosa y pacientemente por los corredores del espacio. Nos invita a abrir nuestra mente a la inmensidad del cosmos, a reconocer que nuestra comprensión es solo un destello en la oscuridad. Cada objeto interestelar, cada mensajero que cruza nuestro sistema, es un recordatorio de nuestra fragilidad y de nuestra fortuna. Que estamos aquí, que tenemos la capacidad de observar, de registrar, de analizar y de cuestionar. Que podemos soñar y, al mismo tiempo, mantenernos atentos a la evidencia. Que la vida, la inteligencia y el universo son fenómenos que merecen respeto, asombro y reflexión. Atlas, Oumuamua, Borisov y todos los futuros visitantes interestelares nos enseñan que el cosmos no es un lugar seguro ni predecible. Nos enseñan que debemos estar preparados para lo inesperado, para lo extraño, para lo que desafía nuestras categorías y expectativas.
Nos enseñan que la exploración no es solo un acto científico, sino un acto de humildad y conciencia. Mientras observamos cómo Atlas se aleja, también podemos mirar hacia el futuro con esperanza. Esperanza de descubrir más, de entender mejor, de acercarnos cada vez más a los secretos que el universo guarda. Esperanza de que, incluso en la inmensidad del vacío, haya señales, rastros o mensajes que nos conecten con aquello que no comprendemos. Esperanza de que, algún día, podamos responder preguntas que hoy nos parecen imposibles de formular con claridad. Y aunque la evidencia aún sea limitada, la fascinación persiste. Porque los misterios no desaparecen, solo esperan ser descubiertos. Porque la curiosidad humana es infinita, y nuestra capacidad de imaginar lo que yace más allá del horizonte observable no tiene límites. Cada visitante interestelar es un recordatorio de que nuestra búsqueda de conocimiento no termina nunca, y de que el universo siempre tendrá secretos que desafíen nuestra comprensión. Así que mientras 3/diagonal Atlas continúa su viaje a través del cosmos, nosotros seguimos mirando, pensando y preguntando. Nos preguntamos si es una roca, si es un artefacto, si algún día alguien más nos estará observando desde una distancia inimaginable. Nos preguntamos qué significa ser humanos frente a la vastedad del espacio, qué significa tener conciencia y curiosidad en un universo que parece infinito y ajeno a nuestros deseos. Y en esa pregunta final reside la verdadera advertencia. No una advertencia de peligro, sino una advertencia de humildad. Que el universo es más grande de lo que podemos imaginar, que no todos los secretos están al alcance de nuestra comprensión, y que debemos mantenernos atentos, críticos y asombrados a la vez. Que debemos aprender a mirar y a esperar, a observar y a reflexionar, a imaginar y a comprobar, porque Atlas, como todos los visitantes interestelares, nos recuerda algo fundamental, que no somos el centro del cosmos, que el universo no nos debe explicaciones y que, aún así, podemos atrevernos a buscar respuestas. Que la ciencia, la imaginación y la filosofía deben caminar juntas, explorando los misterios que se esconden en la oscuridad, en la velocidad y en el silencio de los objetos que viajan entre las estrellas y así, mientras el objeto se pierde entre los puntos de luz del cielo, queda en nosotros la chispa de la curiosidad, la sensación de vértigo ante lo desconocido, y la certeza de que la búsqueda nunca termina. Que cada descubrimiento, cada medida, cada análisis es un paso más en el viaje de la humanidad hacia la comprensión de su lugar en el cosmos. Que Atlas, aunque distante y silencioso, ha cumplido su propósito, despertar nuestra mente y recordarnos que el universo, en toda su magnificencia, siempre nos desafiará a mirar más allá de lo evidente. Si te intrigan los misterios que la ciencia aún no ha podido resolver, suscríbete ahora a Mentes del Abismo, activa la campana y acompáñanos en este viaje hacia lo invisible, donde cada descubrimiento es un paso hacia lo desconocido y cada misterio es una invitación a expandir nuestra mente más allá de lo imaginable.